La escena fue tan rápida como clara, ella saliendo por la puerta giratoria del Hotel Meliá, gafas de sol, pelo recién lavado, y ese vestido negro que nunca usa para ir a trabajar. Él, traje sin corbata, mirada de, ya lo hemos hecho, y esa confianza en el cuerpo que solo tienen los que no tienen nada que ocultar. Yo estaba ahí por casualidad. Bueno, no exactamente. Había ido al centro a entregar unos documentos a un cliente, pero algo me empujó a aparcar justo enfrente del hotel. Lo juro, fue una corazonada. Como si algo me dijera que debía mirar hacia esa puerta. Cuando la vi salir, me quedé quieto dentro del coche, con el motor encendido, como si me hubiera convertido en piedra. No reaccioné. Ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de vacío raro. Como si mi cabeza dijera, ¿ves? Aquí está. Lo que no querías admitir. Marta, mi mujer. Con otro. A plena luz del día. En un hotel. Mientras yo curraba como un tonto para pagar la hipoteca y el seguro del coche nuevo. Ni siquiera hizo el esfuerzo de disimular. Él le acarició la espalda con la palma abierta antes de cruzar la calle. Ella se rió. Esa risa que me hacía sentir afortunado de tenerla. Esa risa que, en ese momento, me dio asco. No me vio. Se metieron en un taxi. Yo me quedé ahí, con las manos en el volante y la mandíbula apretada. No la seguí. No la llamé. No hice nada. Solo conduje hasta una gasolinera, me compré un café y me senté en una mesa mirando a la nada durante 40 minutos. Así empezó todo. Sin sospechas previas. Sin peleas recientes. Sin pistas. Un martes cualquiera. Un hotel del centro. Y mi vida, que hasta ese momento parecía normal, dejó de tener sentido. La noche de ese mismo día volví a casa antes de lo habitual, sin avisar. Marta aún no había llegado, y los niños estaban en casa de mi madre porque los jueves se quedan a dormir allí. Me senté en el salón, sin encender la televisión ni la luz. El eco del piso vacío era incómodo. Todo seguía igual, el mueble del salón con las fotos de la comunión de Carla, el abrigo de Marta colgado en su silla favorita, su bolso en la entrada con la cremallera mal cerrada como siempre. Pero yo ya no estaba igual. Algo dentro se había roto, algo que todavía no podía identificar, pero que dolía. No rabia, no celos, era otra cosa, una especie de decepción agria, como si el suelo se hubiera movido y yo tuviera que fingir que todavía estaba estable. Marta llegó sobre las 9:30, con una bolsa del Mercadona en la mano y cara de ha sido un día largo. Me saludó desde la puerta como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado la mañana en una habitación de hotel con otro tío. Su voz sonó igual que siempre, natural, relajada, sin rastro de tensión. La observé desde el sofá sin moverme. Ella se quitó los zapatos, dejó la bolsa sobre la encimera y empezó a colocar las cosas sin darse cuenta de que yo no había respondido a su saludo. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente, girándose hacia mí con una ceja levantada. No, contesté, solo estoy cansado. Ella asintió, como si la respuesta le pareciera suficiente, y volvió a su rutina. Me observaba de reojo, eso sí. Tal vez notó algo, o tal vez estaba tan acostumbrada a sus mentiras que ya no necesitaba cuidarse de nada. Preparó la cena para ella sola, me ofreció algo por educación y luego se metió en la ducha. Yo seguí sentado en el mismo lugar, esperando, sin saber muy bien qué. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba malo y me quedé en casa. Marta se fue temprano, vestida más formal de lo habitual, y me dio un beso en la mejilla antes de salir. Esa fue la parte que más me repugnó, el beso. Frío, automático, un gesto vacío que antes me habría parecido normal. Ahora, con todo lo que había visto, me parecía una burla.
En cuanto cerró la puerta, cogí las llaves del coche y salí detrás. Me senté en el coche sin encenderlo y esperé 10 minutos. Cuando ya estaba segura de que no volvía, arranqué y la seguí desde lejos. La vi tomar la A3, dirección Madrid. Iba tranquila, una mano en el volante y otra en el móvil. No sé si iba hablando o revisando algo, pero la imagen era clara, no estaba yendo a trabajar. La seguí hasta que se desvió hacia un polígono industrial y aparcó delante del mismo hotel de la mañana anterior. Aparcó sin prisa, como quien ya lo ha hecho más de una vez. Esta vez no me quedé en el coche. Me bajé y caminé hasta una cafetería al otro lado de la calle, desde donde podía verla perfectamente. A los 5 minutos, apareció él. No hacía falta ser un genio para reconocerlo, era el mismo tipo del día anterior. Traje sin corbata, cara de gilipollas satisfecho, unos 30 y pico, y un aire de soy el jefe de mi vida que me daban ganas de estamparle la cabeza contra la pared. Se saludaron con un beso rápido, casi profesional, y entraron sin mirar atrás. No llevaban maletas. No estaban allí para una reunión. No estaban allí para nada que se pudiera justificar. Estuve casi 2 horas en esa cafetería, tomando un café que se enfrió a la mitad, sin saber muy bien qué hacer. No podía entrar. No podía montar una escena. No podía dejarme llevar por la rabia. Tenía que pensar. No me importaba el quién, sino el cómo y el cuánto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo había sido tan imbécil de no notarlo? ¿Quién más lo sabía? Volvieron a salir justo antes del mediodía, como si nada. Marta se colocó el pelo frente al espejo del hall del hotel, él revisó algo en su móvil. No se besaron al despedirse, pero ella le sonrió con esa sonrisa suya que antes era mía. Luego se subió al coche y se fue. Yo salí de la cafetería y me senté en mi coche sin arrancarlo. Me quedé quieto 20 minutos. Sentía un calor desagradable en el pecho, pero no sudaba. No temblaba. No lloraba. Era como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. Lo que había visto no necesitaba explicación. No había duda, no había malentendidos. Era un engaño, con todas sus letras, con todas sus consecuencias. Lo supe entonces, necesitaba más que verlo. Necesitaba enfrentarla, obligarla a decirlo con su boca. Necesitaba escucharla admitirlo, porque si no lo hacía, si no se lo arrancaba palabra por palabra, no iba a poder soportar vivir bajo el mismo techo con alguien que me estaba orinando encima y llamándolo lluvia. Volví a casa como un autómata. Almorcé lo primero que encontré y esperé. Sabía que esa noche tenía que pasar algo. Sabía que no podía seguir fingiendo. Pero lo que no sabía era que cuando Marta llegara, lo negaría todo. Y ahí fue cuando realmente comenzó la guerra. Esa noche, cuando Marta llegó, yo estaba en la cocina, sentado a la mesa con una cerveza abierta, sin televisión, sin música, sin distracciones. Ella entró saludando con un tono demasiado alegre para un día de trabajo cualquiera, dejó el bolso en el mismo sitio de siempre y se acercó a darme un beso como si nada hubiera pasado. Yo me aparté, sin agresividad, sin palabras, simplemente con un movimiento de cabeza que rompió el guión que ella esperaba seguir. Su expresión cambió al instante, no supo qué decir, se quedó de pie delante de mí con las manos en los bolsillos, como si de pronto no supiera dónde ponerlas. Le dije que se sentara. Ella lo hizo, sin preguntar por qué, porque algo en mi tono, o en mi cara, ya le había dicho que era inútil fingir. No empecé con rodeos. No pregunté cómo estaba, no hice teatro. Solo le dije que la había visto salir del Hotel Meliá, 2 veces, con el mismo hombre, y que no iba a dar ni un solo paso más hasta que me dijera la verdad. Ella se quedó en silencio, agachó la mirada, respiró hondo y soltó un suspiro largo, como si ya hubiera aceptado que la función se había terminado. No lloró, no gritó,
no negó. Solo dijo. No era lo que planeaba. La frase me dio ganas de reír, pero no lo hice. Le pedí que me explicara todo, desde el principio, sin pausas, sin decorarlo, sin cuentos. Me miró a los ojos por primera vez y comenzó a hablar. Dijo que lo conoció en una formación de empresa hace 4 meses, que al principio solo hablaban por correo, luego empezaron a verse para café, que se sentía confundida, que necesitaba sentirse deseada otra vez, que con los niños y la rutina había empezado a sentirse invisible, y que con él se sentía vista. Le pregunté si se acostaron. Me dijo que sí. No intentó suavizarlo. Dijo que sí, con voz firme, como si asumirlo le diera control sobre la situación. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no lo sabía, que era diferente, que no era como yo, que no la conocía como yo, que no tenían historia. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Bajó la mirada de nuevo y dijo que no sabía. Esa fue la parte que más me enfadó. Le dije que como podía no saberlo, que si no le bastaba con destruir nuestra confianza, también iba a tener la poca vergüenza de plantearse seguir. Ella levantó la voz por primera vez. ¿Y tú qué esperas que diga? No puedo arreglar esto en una noche. Le dije que no quería que lo arreglara, que ya era tarde para eso, que lo único que podía hacer ahora era asumir lo que había hecho y dejar de buscar excusas baratas. Le recordé todo lo que habíamos pasado juntos, todo lo que había renunciado yo por mantener la familia funcionando, los fines de semana que pasé cuidando a los críos mientras ella salía con sus amigas, los días que cubrí cuando se quedaba hasta tarde, los cumpleaños que organicé mientras ella estaba de viaje. Ella no respondió a nada. Se quedó en silencio, con la cara completamente vacía, como si ya no le importara lo que yo dijera. Le pregunté si él sabía que yo existía. Me dijo que sí, que desde el principio supo que estaba casada. Le pregunté si había pensado en los niños. Dijo que no, que en esos momentos no pensaba en nada, que solo se dejaba llevar. Esa frase me revolvió el estómago. Me levanté de la mesa y empecé a caminar por la cocina sin rumbo. Ella me observaba en silencio. Le dije que tenía que irse, que no podía dormir esa noche bajo el mismo techo. Ella se levantó lentamente, fue a por el bolso, se puso la chaqueta y antes de irse me preguntó si podía ver a los niños al día siguiente. Le dije que hablaríamos después. Ella asintió, abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en esa cocina con el aire cargado de lo que no se dijo. No lloré, no tiré nada, no grité. Me quedé ahí de pie durante varios minutos. Luego recogí los platos que no habíamos tocado, los metí en el fregadero, me serví otra cerveza y me senté en el sofá con la televisión apagada. No había consuelo en nada, ni en el silencio ni en el orden, pero algo dentro de mí ya estaba moviéndose. No hacia el perdón. Hacia otra cosa. Algo más oscuro, más frío, más calculado. Porque si ella había decidido cruzar esa línea, yo también podía hacerlo. A mi manera. La mañana siguiente me levanté antes de que saliera el sol. No dormí ni una hora entera, pero no tenía sueño, solo una mezcla constante de tensión y lucidez que no había sentido en mi vida. Mientras preparaba café pensé en todo lo que había hecho por ella en los últimos años, en cada vez que la defendí delante de mis padres cuando criticaban su forma de criar, en cada gasto que cubrí sin rechistar aunque ella no aportara nada extra desde hacía meses, en cada gesto que hice por mantener un matrimonio que, al parecer, ella ya había abandonado hacía mucho tiempo. Entonces decidí que no iba a hundirme. Decidí que no iba a dejar que saliera impune. No con dignidad fingida, no con medias palabras, no con silencios. Si ella había jugado sucio, yo iba a hacerlo más limpio, pero igual de duro. Empecé por lo práctico. Llamé a un abogado, uno que había ayudado a un compañero de trabajo con su divorcio y que, según él, era rápido y directo.
me dio cita para esa misma tarde. Llevé todos los papeles, contratos, facturas, extractos bancarios, copias de escrituras. Sabía que en este país el tema de los divorcios no siempre favorece al hombre, pero también sabía que si lograba probar infidelidad, la cosa podía cambiar. Así que le expliqué todo. No omití nada. Le dije dónde, cómo y cuándo la vi. Me recomendó no mencionarlo todavía en el entorno familiar, mantener la calma y empezar a preparar todo lo que me diera ventaja legal. Me hizo un par de preguntas sobre el patrimonio común y sobre la custodia. Le dejé claro que lo único que me importaban eran mis hijos, que la casa me daba igual, que el coche podía quedárselo ella si quería, pero que no iba a permitir que usara a los niños como escudo. Cuando salí de la oficina, lo tenía claro, iba a desmontarle el teatro. Pero no con gritos ni escenas, sino con estrategia. Durante los días siguientes fingí normalidad. Hablábamos solo por temas de los niños, no le dije nada sobre el abogado, no pregunté si seguía viéndose con el otro, no insinué nada. Ella volvió a casa 3 días después, en horario acordado, como si todo fuera parte de una rutina predecible. Los niños estaban contentos de verla, y yo no iba a arruinarles el momento. Pero todo el tiempo que ella pasaba con ellos, yo lo usaba para preparar el resto. Lo primero fue recuperar los mensajes. No los suyos, sino los míos. Conversaciones con ella donde hablábamos de gastos, de decisiones importantes, de proyectos. Todo donde se mostrara mi esfuerzo, mi inversión, mi presencia. Luego revisé el calendario familiar en Google, buscando las fechas en que ella decía estar en reuniones y cruzándolas con los correos del colegio o de actividades de los niños, que casi siempre gestionaba yo solo. Encontré más de una incoherencia. La idea era simple, probar que durante meses su implicación en la familia era mínima. Que lo que había hecho no era solo traición de pareja, sino abandono emocional. Eso podía tener peso si la cosa llegaba a juicio. El siguiente paso fue preparar la parte más delicada. Durante uno de los fines de semana que Marta no estaba en casa, invité a cenar a su hermana, la única de su familia con la que yo siempre había tenido buena relación. Le conté lo básico. Le dije que Marta había tenido una aventura, que yo no iba a armar escándalos pero que quería dejarlo claro entre nosotros antes de que ella empezara a decir cosas por su cuenta. Al principio no me creyó, o no quiso hacerlo. Me pidió pruebas. Le mostré las fotos del hotel, las fechas, la matrícula del coche del tipo. No dijo nada durante un rato largo. Luego bajó la cabeza y solo dijo que lo sentía. Le pedí que no se lo contara a nadie más todavía. Que solo quería que lo supiera alguien cercano a ella, para que no tuviera la tentación de inventar su versión sin consecuencias. Aceptó. Pero mi jugada principal no era con la familia. Era con su empresa. Resulta que Marta había sido ascendida a jefa de equipo hace apenas 2 meses, y la empresa tenía una política interna bastante estricta respecto a relaciones personales en el entorno laboral, sobre todo si se producían durante el horario de trabajo. Lo que hice fue sencillo. Escribí un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos, adjuntando un par de fotos tomadas desde el coche, donde se les veía a ambos entrando al hotel durante lo que claramente era horario laboral. No hice acusaciones directas. Solo pregunté si estaban al tanto de la relación. Firmado por un cliente habitual. Eso fue un viernes por la tarde. El lunes por la mañana, Marta llegó a casa más temprano de lo normal. Estaba nerviosa. Intentó actuar con normalidad pero no pudo evitar preguntarme si había notado algo raro en la empresa. Le dije que no sabía de qué hablaba. Entonces soltó que alguien había mandado un correo con fotos, y que la estaban investigando. La miré a los ojos y no dije nada. Ella se quedó en silencio también. Entendió al instante que había sido yo. Pero no dijo ni una palabra.
Solo se fue al baño y no salió en más de una hora. Yo no me sentí bien. No hubo satisfacción, ni alivio, ni sensación de victoria. Pero tampoco culpa. Lo único que sentí fue una especie de justicia. No porque le estuviera pagando con la misma moneda, sino porque al menos no me estaba quedando de brazos cruzados mientras ella intentaba quedarse con la parte cómoda de la historia. Yo había estado callado, pero no inactivo. Ella jugó a hacerme invisible. Y ahora empezaba a notar mi presencia donde menos se lo esperaba. Una semana después de que le llegara la notificación interna de su empresa, Marta no volvió a mencionar el tema. Yo tampoco. Durante esos días cruzamos pocas palabras, casi todo lo relacionado con los niños y la casa. Por las noches dormía en el sofá sin que ella preguntara por qué. Cada uno vivía como si el otro solo estuviera de paso. Pero yo sabía que no podía terminar así. Necesitaba cerrar este capítulo con una conversación real, sin rodeos ni disfraces. No por ella, sino por mí. Porque no podía quedarme con la versión en la que yo simplemente desaparezco y ella continúa su vida como si todo fuera una confusión pasajera. Así que el viernes por la noche, cuando los niños se quedaron en casa de mi hermana, le pedí que se sentara conmigo en el salón. Lo hizo en silencio, sin oponer resistencia, como si ya supiera que había llegado ese momento. No preparé ningún discurso. Empecé con lo más directo que tenía guardado en la cabeza, le dije que ya no confiaba en ella, que después de verla salir de un hotel con otro hombre, todo lo que pudiera decirme después carecía de sentido. Le dije que no buscaba una explicación porque ya la había dado cuando no negó nada, cuando no hizo ni el esfuerzo de inventarse una mentira más elaborada. Le dije que lo que más me había dolido no fue la infidelidad en sí, sino su indiferencia posterior, su manera de seguir su vida como si no hubiera hecho nada tan grave, como si todo fuera algo que podía arreglarse con silencio y tiempo. Ella bajó la mirada, apoyó los codos sobre las rodillas y se quedó así, sin decir nada, hasta que le pregunté directamente qué pensaba hacer ahora. Me dijo que no lo sabía, que se sentía perdida, que lo que pasó con ese hombre no había sido amor, que no había sentido nada real, que solo fue un escape estúpido. Me dijo que en cuanto vio mi cara el día que la confronté, supo que lo había arruinado todo. Yo no dije nada durante un rato. Ella aprovechó ese silencio para preguntarme si quería intentarlo otra vez. Lo dijo con una voz tan baja que casi no la escucho. Le contesté que no podía, que aunque ella lo quisiera de verdad, yo ya no estaba en el lugar donde había estado antes. Le dije que después de todo lo que había hecho por esta familia, lo mínimo que esperaba era respeto, y que ni eso me había dado. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no necesitaba a otra persona para darme cuenta de que no podía seguir con ella. Ella insistió con una frase que me dejó frío, ¿y los niños? Le dije que los niños eran precisamente la razón por la que había aguantado tanto, por la que no hice un escándalo, por la que me callé mientras preparaba cada paso. Pero también le dejé claro que no pensaba permitir que vivieran en un ambiente falso, lleno de tensión, con padres que apenas se hablan y que se desprecian en silencio. Le dije que prefería ser un padre separado que uno frustrado, amargado y atrapado en un matrimonio muerto. Entonces me preguntó si lo tenía decidido. Le respondí que sí, que había hablado con un abogado, que había empezado el proceso y que le llegaría una notificación formal en los próximos días. Me pidió si podía retrasarlo, al menos hasta que pasara el cumpleaños de Carla. Le dije que no, que los niños sabrían lo que pasaba, pero que lo sabrían de la forma correcta, con cuidado, sin peleas ni gritos, con palabras que entendieran, sin echarle la culpa a nadie delante de ellos. Entonces rompió a llorar. No fue un llanto exagerado, ni dramático, fue un llanto bajo, casi contenido, que parecía más por la vergüenza que por la tristeza. No me acerqué. No le ofrecí consuelo. No porque fuera cruel,
sino porque ya no tenía sentido. Ese momento no era para consolar, era para asumir. Cuando se calmó, le pregunté si tenía algo más que decirme. Me dijo que no. Me levanté del sofá, le deseé suerte, y le pedí que a partir de ahora habláramos solo para organizar las cosas, los tiempos, los días con los niños. Ella asintió. Me dijo que entendía, que lo aceptaba, que sabía que no tenía derecho a pedir nada más. Dormí en la habitación esa noche, no porque quisiera, sino porque necesitaba cerrar ese ciclo ahí. Quería ver ese techo por última vez desde mi lado de la cama, recordar lo que fue, aceptar que ya no lo sería más, y levantarme al día siguiente sin tener que mirar atrás. Porque cuando tomas una decisión así, lo único que puedes hacer es no dudar. Al lunes siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, pasé por el despacho del abogado para firmar los papeles finales. Me explicó con claridad cómo sería el proceso, plazos, reparto de bienes, custodia compartida. No sentí nervios ni duda, era como si lo hubiera interiorizado hace tiempo, solo que ahora tenía un documento que lo convertía en algo oficial. Me preguntó si estaba completamente seguro de no querer añadir ninguna condición extra, si quería renunciar a la parte que me correspondía del coche y los ahorros comunes. Le dije que sí, que no quería quedarme con nada que viniera de esa parte de mi vida, que prefería empezar desde cero sin ataduras. Me miró durante unos segundos, con esa expresión que tienen los que han visto demasiadas rupturas parecidas, y me dijo que no era común, pero que entendía perfectamente la decisión. Salí de allí sin llamar a nadie. Fui directo al centro y caminé sin rumbo fijo por las calles de Valencia, sin mirar escaparates ni responder mensajes, solo caminando. No tenía necesidad de hablar con nadie en ese momento. No necesitaba explicarle nada a ningún amigo, ni escuchar consejos de familiares. Ya lo había hecho todo. Ya había pasado por la negación, por la ira, por la planificación, por la ejecución, y ahora estaba donde nunca pensé que estaría, en la aceptación. La diferencia es que esta no era una aceptación resignada, era una aceptación consciente, firme y sin dramatismo. Sabía que durante mucho tiempo había creído que el amor y el sacrificio podían sostener cualquier cosa, incluso a una persona que había dejado de preocuparse por ti. Pero me equivoqué. No se puede obligar a nadie a respetarte. No se puede pedir lealtad a alguien que ya no sabe lo que significa. Las semanas siguientes fueron tranquilas, casi incómodamente normales. Marta y yo manteníamos el contacto justo y necesario para coordinarnos con los niños. Las entregas y recogidas se hacían sin tensión, sin gritos, sin frialdad extrema. Era simplemente funcional. Los niños, por su parte, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y alivio. En las conversaciones con ellos evité dar detalles. Solo les dije que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que seguiríamos siendo sus padres, que nada de lo que pasó era culpa suya, y que podrían hablar conmigo de lo que quisieran. Lucas, el mayor, preguntó si había pasado algo malo. Le respondí que a veces las personas dejan de funcionar juntas, que no hacía falta que algo fuera terrible para que dejara de tener sentido. Carla solo me abrazó y no dijo nada. Durante los días siguientes noté que estaban más tranquilos que antes, como si hubieran estado sintiendo la tensión sin saber de dónde venía. Empezaron a dormir mejor, a reír más, y a hacer preguntas menos cargadas. Una noche, mientras cenábamos los tres en mi nuevo piso, Lucas me preguntó si estaba triste. Le dije que sí, pero que también estaba tranquilo. Le expliqué que uno puede estar triste por algo que se termina y al mismo tiempo estar bien por haber tomado la decisión correcta. Él se quedó pensativo, y después me dijo que prefería verme así a como estaba antes. No pregunté a qué se refería exactamente, porque lo entendí de sobra. Los niños ven más de lo que creemos. Marta y yo tuvimos una última conversación cara a cara, una que no fue planeada.
Me llamó una tarde para devolverme unas llaves que quedaban pendientes. Le dije que podía pasar por el piso si quería. Cuando llegó, traía una bolsa pequeña con papeles, llaves y un par de cosas mías que habían quedado olvidadas. Me las entregó sin decir nada. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Me preguntó si me arrepentía de todo lo que había hecho, y le respondí que no, que si pudiera volver atrás, tal vez habría reaccionado antes, pero que no cambiaría el rumbo que tomé. Ella me dijo que había empezado terapia, que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo, por qué se había desconectado de todo sin darse cuenta. Le dije que me parecía bien. No lo dije por cortesía, lo dije de verdad. Porque para mí ya no se trataba de castigarla, ni de arrastrar rencores. No me hacía falta. Me levanté, le di la mano y le deseé suerte. Ella intentó sonreír, pero no le salió. Salió por la puerta y no volvió más. No me convertí en un hombre mejor por todo esto, ni descubrí verdades profundas sobre el sentido de la vida. Solo aprendí que a veces uno tiene que protegerse incluso de las personas que ama, que no todo se puede arreglar con paciencia, y que el respeto propio es la base de cualquier relación, incluso de las que terminan. Ahora paso más tiempo con los niños, sin interrupciones, sin tensión de fondo. Trabajo, cocino, salgo a correr por las mañanas. No estoy buscando a nadie, ni esperando que algo me pase. Estoy simplemente viviendo, por primera vez sin sentir que tengo que demostrar nada a nadie. No fue un final feliz, pero fue el final correcto. Y eso, para mí, ya es suficiente.